nosotros cualquier proyecto, recordemos siempre File y creamos un nuevo proyecto. Entonces, en este caso, ustedes crearon el proyecto, por ahí había quedado el control, todavía tenemos una semana. Déjenme ver si ya tengo aquí creado uno. Si no, para crear, aquí tengo un control. Y les había pasado las imágenes. ¿Qué ventaja tenemos al momento de tenerlo por proyecto? Podemos activar, por ejemplo, el autosave. Recordemos, el autosave es en la parte de preferencias y nos venimos aquí a la sección que dice File/Project, ¿sí? Y aquí podemos activar el autosave. Posiblemente algunos ya lo están usando. Esperemos no se les esté trabando mucho, pero digo, cada máquina es un mundo diferente, ¿no? Entonces, a lo mejor en algunas está más estable, en otras no, eso ya depende mucho, pues. Si ustedes notan que se les cierra constantemente el programa, y me refiero a lo mejor, pues que tampoco sé qué tanto trabajen al día o por semana, ¿no? Pero si notan que a lo mejor a la semana se les cierra un par de veces o algo así, mejor activen el autosave siempre, pues. Yo la recomendación es limítenlo para que no esté infinitamente creando autosaves, ¿no? Hay archivos, pues también para no estar ahí, que después tengamos un montón de versiones, déjenlo con una o dos, o sea, no hay necesidad de más, ¿no? Solamente es por si acaso, ¿no? Por ese momento en el cual se pueda cerrar de manera inesperada, ¿no? Si ya lo tenemos por proyecto, entonces las imágenes que tengamos nosotros de referencia, que lo ideal, este tipo de imágenes se les conoce como blueprints. Y si ustedes quisieran modelar cualquier proyecto en un futuro, a lo mejor alguna idea personal que tengan o para alguna otra chamba, busquen blueprints o armen sus blueprints. Lo ideal sería tener mínimo una imagen frontal del objeto para ver obviamente pues toda la silueta y demás, todos los detalles, y una imagen lateral. Digo, va a depender también mucho del objeto, ¿no? Pero a grandes rasgos, ¿no? La lateral pues nos va a servir para el grosor más que nada, ¿no? Y para pues obviamente ese otro ángulo que no estamos viendo, ¿no? Pero sí, igual, si tenemos más imágenes, que era lo que les decía, si tenemos imágenes de perspectiva, supongamos que estamos trabajando un proyecto queremos hacer, supongamos, una mesa o cualquier objeto, ya lo vimos, ¿no? Mientras más imágenes de referencia tengamos, a lo mejor primero hacemos una búsqueda ahí por internet o hasta nosotros mismos podemos estar tomando fotos y demás, ¿no? Supongamos que queremos modelar un edificio con tal estilo y demás, ¿no? Ya a lo mejor que todo esté unificado, ¿no? Y muchas veces en una producción de animación sí le dan bastante tiempo a esta área, ¿eh? O sea, de estar documentándonos, tener ahí, por ejemplo, se suele crear un elemento que se le conoce como mood board, que es básicamente justo este proceso de investigación, ¿no? Digamos, previo, ¿no? O sea, son como los boards de Pinterest o cosas así, ¿no? O sea, estar armando como imágenes visuales de referencia para tener así, para estar armando a lo mejor este proceso de diseño, ¿no? De decir, ok, quiero tales elementos, quiero que tenga tal estilo, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya después, pues sí, unificar y tener pues estas imágenes, estos blueprints que irían en la carpeta de imágenes de referencia, ¿no? Entonces yo aquí tengo ya este proyecto, ya lo acabo de setear, entonces me vengo aquí la imagen side, si tuviéramos side, de hecho en mi caso sería front, y déjame ver, file, set project, documentos, Maya, proyectos, control, era nuestro caso, ¿sí? Y entonces sería para cargar la imagen, recordemos View, Image Plane, Import Image. Y aquí nosotros tenemos Top. Bueno, de hecho aquí yo estoy en la cámara front, me voy a pasar aquí a Top. O sea, como vista desde el eje Y, ¿no? De arriba hacia abajo. Entonces, importo esta imagen, Top. Y mientras más imágenes de referencia, pues mejor, ¿no? En este caso, la dificultad a lo mejor que va a tener este control, ya ustedes, los que están más aventajados en este proyecto han visto, ¿no? Sería la imagen, la sección lateral del control. De hecho, la parte frontal, esta, pues no hay mucha problemática, ¿no? Ahorita yo lo voy a empezar a trabajar. Pero la parte lateral, digo, todos hemos utilizado algún tipo de control, ¿no? Y sabemos que tiene como esta sección como curva, pues. O sea, no es completamente recto el control. Entonces, si nosotros ya tenemos ahí esa imagen lateral que nos está dando esa figura, pues tal cual, ¿no? Ya después hay que machar ese contorno, pues, esa silueta que estamos nosotros creando, ¿sí? Uno de los elementos que les había comentado, no había quedado grabado ahorita, aprovecho para grabar, era esta sección, que es esta cruz. Esta cruz está sumida en la geometría,
¿sí? Está, digamos, biselado sobre la superficie. Entonces, obviamente, si este elemento estuviera encimado, supongamos un botón o cualquier cosa, nos desentendemos, no hay ningún problema, ¿no? O sea, simplemente creo una nueva geometría y la pongo encima y ya. ¿Sí? O sea, eso no pasa nada, ¿no? La problemática es cuando yo tengo que calcar, supongamos, sobre la superficie algún detalle, algún elemento, ¿no? Hemos platicado a grandes rasgos que están estas figuras, en la parte de mesh tenemos operaciones booleanas, tal cual, las operaciones matemáticas, ¿no? Y obviamente aquí nosotros pensaríamos a lo mejor pudiéramos en ciertos casos hacer algún tipo de diferencia para restarle alguna figura a otro objeto. Y eso sí puede servir en ciertos casos, ¿no? Yo les había comentado que funciona muy bien. Bueno, primero que nada depende del programa, ¿no? Maya tiende a no hacer muy bien las operaciones booleanas. Hay otros programas que las hacen mejor, ¿sí? Pero independientemente del programa, este tipo de operaciones funcionan bien si el objeto final se va a imprimir en 3D, ¿sí? De hecho, aquí nosotros tenemos impresoras 3D, que creo que después si van a hacer algún tipo de proyecto las pueden usar, ¿sí? Entonces, para impresión 3D está padre, pues, ¿sí? O sea, estamos hablando de a lo mejor hasta piezas industriales o joyería o algún muñeco coleccionable o cualquier cosa, ¿no? Que queramos nosotros imprimir, puede funcionar bien. ¿Por qué? Porque nos desentendemos de la topología. La topología, la geometría, el cómo está constituido la malla del objeto, ¿sí? Para todos los demás procesos que nosotros vamos aquí a estar viendo, que es ya hacer animaciones, videojuegos, lo que sea, ¿no? Vamos a necesitar que esté bien la geometría para los siguientes procesos. Por ejemplo, cuando nosotros animamos un personaje, estamos deformando, estamos moviendo pues articulaciones y demás, pero estamos moviendo la geometría de un objeto, ¿sí? Y puede ser obviamente un personaje o puede ser un objeto inanimado pero que tenga vida. Supongamos, yo el ejemplo que más claro les doy es como en La Bella y la Bestia, ¿no? Todas estas, las tazas que eran personajes tal cual, ¿no? Tetera tal y lo que sea, ¿no? Entonces son objetos que obviamente tienen toda una topología, se crearon y demás, supongamos que es un objeto tridimensional y queremos nosotros deformarlo y animarlo y que esté saltando y moviéndose y demás, pues queremos, o sea, para que se vea bien esa animación, necesitamos que la geometría también se vea bien, ¿sí? Si no va a empezar a saltar, va a empezar vamos a tener problemáticas en los demás procesos, pues, ¿sí? Entonces, para crear este elemento biselado, yo lo que les había recomendado es, si nosotros nos apoyamos directamente con estas primitivas, por ejemplo, yo utilizo mucho, ustedes han visto este tipo de cilindros, pero obviamente por aquí se nos ha prestado, ¿no? Que muchos cilindros pues nos dan las figuras, o sea, yo lo que siempre les digo es, utilicen la primitiva que más les acerque a lo que ustedes quieren trabajar. Obviamente si queremos hacer un poste de luz o un árbol o lo que sea, ok, el tronco pues tiene una figura cilíndrica, entonces empecemos por ahí, ¿sí? Pero si tenemos otra figura completamente diferente que requiere otra figura primitiva, adelante, ¿no? Utilicen la figura que más nos acerque a al objetivo, pues, ¿sí? Entonces yo creo este cilindro activo con este botoncillo de aquí, X-Ray, para poder ver a través de él. Y con la tecla R lo voy a escalar, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero es hacer esta figura de aquí, ¿no? Donde van a ir los botones. Entonces aquí, directamente aquí lo escalo, claramente aquí ya me está dando como el contorno, la circunferencia de esta pieza, pero lo que yo quiero realmente es calcar esta cruz. Y si nosotros nos damos cuenta, este cilindro, así es como está creada esta primitiva, tiene este punto de aquí. Cuando nosotros veamos que muchos bordes, muchos edges convergen en este punto central, por ejemplo, en una esfera pasa lo mismo, ¿no? Se le conoce como multivértice. ¿Sí? Obviamente todas estas líneas se unen en este punto central, ¿no? En muchos casos no hay problemática porque todas estas caras siguen siendo triángulos y habíamos platicado que una de las reglas en modelado es no tratar, o sea, cerciorarnos de que no tengamos caras con más de 4 lados, ¿sí? Lo ideal es que toda la malla sea cuadriculada, ¿sí? Lo ideal. Pero si nosotros estamos usando directamente primitivas, por ejemplo, en este caso, que tuviera esta figura, no pasa nada, ¿no? Estar dejando triángulos en ciertas secciones y ya, ¿no? Y más cuando son objetos rígidos. Si fuera, por ejemplo, a lo mejor un personaje o algo que se vaya a animar, que no sea algo rígido, algo mucho más orgánico, entonces sí, a lo mejor ahí sería cuestión de ver dónde se va a deformar o etcétera, ¿no? Por ejemplo, en un personaje,
es posible que a lo mejor no todo, o sea, ya va a depender del personaje y de cómo nosotros abordemos el diseño, pero es posible que a lo mejor no podamos hacer que todas las caras sean cuadradas en un personaje, me refiero. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Tratamos de dejar los triángulos en las secciones que no se vean o que no se vayan a deformar. Por ejemplo, en las orejas o la parte de atrás del cuello, cosas así, ¿no? No los dejamos obviamente en la parte frontal de la cara, ¿sí? Entonces ahí sí hay que, después vamos a estar platicando más ese tipo de detalles, pues, ¿sí? Entonces, en este caso, yo les había dado este tip para deformar, para cambiar esta topología, esta forma de cómo está constituida la malla de este objeto, podemos hacerlo muy, muy rápido, ¿no? En este caso, yo selecciono todas estas líneas que son diagonales, las estoy seleccionando, obviamente me pasé con el botón derecho, suelto donde dice bordes, aquí arriba, Edge, y con la tecla de Shift solo estoy seleccionando clic, 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 etcétera, ¿no? Para sumar a la selección. Entonces solamente voy a dejar la línea sin seleccionar la vertical y la horizontal y las demás las voy a borrar, ¿sí? Nótese que aquí en la parte lateral siguen las líneas. Lo que yo quiero hacer es dibujarlas de otra forma, ¿sí? Que me esté apoyando para yo poder crear rápidamente esa cruz. Entonces, ¿de qué forma me serviría muy, muy bien dejar esta malla lo más cuadriculada posible? ¿Cómo yo hago eso? Con esta herramienta de aquí que se le conoce como multicut, que yo le digo que es como un cuchillito, es un bisturí realmente, el dibujo aquí chiquito que tenemos aquí, el icono. ¿Cómo funciona esta herramienta? Yo voy a estar creando nuevas líneas a partir de dando clics encima de la superficie de mi geometría, ¿sí? Entonces, en cuanto yo vea que se pone un color un puntito de color rojo, me está indicando que en cuanto yo dé un clic ahí, va la nueva línea que yo voy a crear, la voy a pegar directamente a ese vértice. Entonces, aquí di un clic en esta línea de aquí abajo y voy a dar un clic en este vértice superior, ¿sí? Voy a hacer el mismo y cuando doy dos clics puedo presionar la tecla de Enter y se va a crear esa nueva línea, ¿sí? Entonces lo voy a hacer a ambos lados de manera tanto del eje de la línea vertical como de la línea horizontal, ¿sí? Solamente estoy creando líneas paralelas a los ejes centrales, ¿sí? Y con este simple movimiento, nótese que todas mis caras son de 4 lados ya. En lugar de tener este multivértice que convergen todas estas líneas en este punto central, que se ve, o sea, en ciertas situaciones a lo mejor no nos afecta, en otras situaciones es muy difícil estar trabajando este tipo de figura, ¿no? Si quisiéramos estar modelando, ¿sí? Pero tenerlo en forma cuadrada es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque nosotros ya podemos empezar a añadir nuevas líneas, podemos borrar, quitar, extruir caras y que todo esté en forma de loops y demás, ¿no? Es mucho más fácil, ¿no? Y cómodo. Entonces, al hacer este cambio tan simple, yo puedo visualizar que yo ya tengo estas líneas para poder crear esta cruz. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero que nada, voy a escalar para que quede más o menos del tamaño de la cruz que yo quiero aquí dibujar, ¿sí? Este sería un primer tip que les puedo dar. El segundo es, ya me paso a vértices y empiezo a seleccionar estos vértices y los empiezo a escalar, los empiezo a mover, para poder crear aquí esta figura. Antes de esto, lo que pudiera hacer también es darle el contorno. Voy a seleccionar todo el contorno de este cilindro, selecciono una cara, con Shift doy doble clic en la cara continua para seleccionar todo el contorno del cilindro y voy a hacer una extrusión. Al momento de extruir, voy a sacar esta nueva cara con en este caso sería este eje azul, para sacarlo hacia afuera. ¿Qué tanto? Hasta que mache con el contorno de mi sección, que sería más o menos ahí, ¿sí? Entonces ahora sí me paso a vértices, empiezo a agarrar estos vértices, tanto de la parte superior, de la parte de abajo. ¿Qué estoy haciendo? Solamente los estoy alineando en relación a mi diseño, ¿sí? Puedo agarrar toda esta sección de líneas, las bajo un poquito para que mache más ahí con el contorno, esta parte de abajo la subo, etcétera, ¿no? O sea, estoy moviendo aquí, calcando, como ya lo hemos estado haciendo en otras ocasiones, estamos calcando el diseño básicamente, ¿no? Entonces, simplemente agarrar aquí los contornos y en cuanto yo vea que ya está rozando con esa línea negra ahí de nuestro diseño y de la cruz, estamos bien, ¿no? Entonces, nótese en la vista de perspectiva que yo ya tengo literal, ¿no? La cruz completamente dibujada. Entonces, lo único que restaría sería seleccionar con Shift las caras y hago una extrusión hacia abajo. Y con esto ya estoy haciendo este biselado, esta sección directamente en la superficie, ¿no? Nótese que sigue el contorno
cilíndrico, sigue el contorno circular de esta sección, pero yo ya tengo aquí, dentro de esta pieza, tengo ya marcado esta crucecilla, ¿no? Y se ve muy bien, se ve bastante padre, pues. Y toda la geometría queda muy limpia. Seguimos hablando de que son caras cuadradas, es muy poca la geometría, todavía estamos hablando de tirándole a baja resolución realmente, ¿no? O sea, es una pieza en baja resolución que si queremos nosotros le podemos dar más detalle, pero en un momento inicial del modelado, trabaja en este tipo de densidad de geometría. Es mucho más fácil estar moviendo caras y demás, ¿no? Otro tip que yo les había dado es, claramente nosotros vemos que la sección de abajo de nuestro mango, el mando del control, termina en esta sección esférica, digamos. Entonces yo directamente aquí, obviamente yo puedo empezar a agarrar estas caras, puedo moverlas y empezarlas a tratar de redondear. Lo que yo voy a hacer aquí directamente es seleccionar las caras, borrarlas y le voy a pegar aquí una esfera. ¿Sí? Entonces directamente aquí yo creo esta esfera, le voy a cambiar el número de caras a que sea 16 para que mache con el número de caras de mi cilindro. Muevo, visualizo más o menos dónde quiero pegar estas caras. A lo mejor voy a separar esta sección y solamente me voy a quedar con la parte inferior y voy a escalar para que más o menos ya quede ahí del tamaño. ¿Sí? Entonces es esta cuestión de estar saltando, estarme moviendo entre las diferentes vistas. De hecho, por ejemplo, con este botoncillo de aquí yo puedo ver las líneas sin tener que tener seleccionado el objeto y esto me sirve mucho como para alinear, ¿no? Entonces ahí más o menos veo que tienen como el mismo tamaño. Claramente aquí yo veo que las líneas continuarían de ambos objetos. ¿Cómo era para unir dos piezas? Muy fácil, ¿no? Selecciono ambos objetos. Nótese aquí tengo cilindro 1, esfera 1. Los selecciono los dos. Me vengo al menú de Mesh y le doy combinar. Nótese que ya me marca aquí de estos son. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Me está generando estos grupos con esta transformación que yo acabo de crear. En un futuro, esto ya se pudiera considerar hasta un cierto tipo de basura, ¿no? O sea, información que ya no la voy a yo poder volver a utilizar más, ¿no? Entonces se van a empezar a lo mejor a estar creando grupos porque combiné objetos y demás, ¿no? Grupos vacíos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que constantemente también estar borrando historial y demás, ¿no? Que hemos estado platicando. Ya este es un objeto, con un solo objeto, ¿sí? Solamente que todavía no están pegados sus vértices. ¿Cómo los pegamos? Les había dicho que la manera más rápida para pegar los vértices sería seleccionar los vértices de ambos objetos, bueno, de ambos extremos, porque ya es un solo objeto. Nótese ahí tengo todos esos, tanto el vértice de arriba como el de abajo, ¿sí? Y me vengo a la parte de Edit Mesh y tengo Merge. Y aquí me está diciendo cuál es el umbral, digamos, cuál es el valor en el cual quiero que se esté pegando todo, que esté haciendo un merge, ¿sí? Entonces, si el valor es tan bajo, por ejemplo, aquí tengo 0.01, no se alcanzan a pegar, no están lo suficientemente juntos. Pero en cuanto yo empiece a aumentar ligeramente este valor, le voy a poner 0.1, ya se pegan. ¿Por qué no se pegan entre ellos? Porque no están dentro de ese umbral, están más lejos de 0.1, entonces aquí no hay bronca, ¿no? ¿Sí? Lo siguiente que voy a hacer es agarrar estos vértices y lo voy a llevar a la parte inferior, ¿no? Yo voy a empezar ya a dar, le puedo empezar a dar esta figura que nosotros tenemos aquí marcada, ¿no? En la parte superior. Entonces, tanto estar moviendo, estar rotando y demás, ¿no? También, obviamente, necesitaría rotar esta sección. Entonces, tal cual, lo puedo empezar a rotar con ambos ejes, ¿no? Entonces, por eso les decía, estar rotando, estar moviendo, estar escalando, para que mache con el diseño que nosotros estamos aquí trabajando, ¿sí? También, dudas hasta el final, ¿sí? Para que quede toda la grabación de corrido. Me habían también preguntado por ahí cómo nosotros hacemos este espejo de manera rápida, ¿no? Yo duplico esta pieza y recordemos que aquí tenemos escala, siempre está en valores en 1. Si yo este va a escala, en este caso en el eje X, lo cambio a valor -1, estoy aquí duplicando la pieza. ¿Sí? Lo estoy espejeando, digamos, ¿no? Entonces, esta sería una manera muy, muy rápida yo de hacer ese proceso, pues. Más elementos que nosotros podemos estar aquí trabajando serían, por ejemplo, estos botones, pues. Esto como ya está encima de la geometría, no hay ninguna problemática, ¿no? Yo puedo estar creando aquí, por ejemplo, cubos, elementos,
acomodarlos en la parte superior y estarles dando un cierto valor, un cierto detalle, ¿no? Yo puedo estarlos escalando, estarlos rotando, estar moviendo la geometría, los vértices que conforman. Ahora, si por ejemplo está en la parte inferior, necesito subirla, ¿sí? Para yo poder, por ejemplo, seleccionar sus vértices y demás, ¿no? Si está en la parte superior, yo aquí ya pudiera estar cambiándome los vértices, ¿no? De la pieza, desde cualquier eje. Realmente aquí, por ejemplo, pudiera cambiar a modo objeto y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque este está encima de esta otra pieza, solo que no nos damos cuenta porque es una vista ortográfica, ¿no? Pero yo, por ejemplo, aquí puedo cambiar me puedo pasar los vértices, puedo estar alineando, dependiendo de cuál va a ser el tamaño que va a tener esta pieza, y me puedo pasar a las caras. Yo puedo seleccionar, por ejemplo, la tapita de la parte inferior y puedo escalar, ¿no? Y esta nueva cara también la puedo escalar en cualquier eje realmente, pues, ¿sí? Si se nos está complicando en cualquier momento visualizar esto, nosotros nos podemos pasar entre las diferentes cámaras, cámara de perspectiva, cámaras ortográficas, hasta que tengamos el diseño, ¿no? Ahora, ¿qué figura tiene exactamente este botón? Pues digo, ya, si tenemos obviamente más imágenes de referencia, a lo mejor nos podemos dar ahí un mejor detalle, ¿no? Que, por ejemplo, ¿qué tan grueso es esta sección? ¿Está hacia abajo? ¿Está hacia arriba? Pues digo, ya podemos empezar a jugar un poquito, ¿no? Hasta que quede más o menos bien, ¿no? De una forma, a lo mejor un diseño ahí que nos convenza, ¿no? También lo que yo les había dicho es, a futuro, ¿qué elementos nosotros podemos trabajar en este tipo de piezas para que se vean a lo mejor un poquito más pulidas? Son los bordes, siempre van a ser los bordes, ¿no? Entonces, ¿cómo yo trabajo los bordes? Puedo seleccionar todos los edge que yo quiero duplicar. Tenemos una herramienta que nos duplica el edge, que se reconoce como bevel, que es esta herramienta de aquí. O la tenemos nosotros también en la parte de Edit Mesh, bevel, ¿sí? Entonces, aquí lo único que voy a hacer es deseleccionar esta sección central y voy a presionar bevel, ¿no? Ahora, el bevel nos da la opción de indicarle cuál va a ser la separación de las líneas. Nótese que ya tengo aquí dos líneas. ¿Y esto qué es lo que hace? Que se vea mucho más suavizado, ¿no? Esta pieza, ¿sí? También, nótese, por ejemplo, si yo me estoy acercando mucho a este, por ejemplo, supongamos que quiero seleccionar este botón y demás, nótese cómo se empieza a cortar esta cámara, ya no me deja ver esta sección. ¿Por qué? Esto es por los mínimos que tiene. Hay un rango de mínimo y máximo de geometría que puede salir en la cámara. Y esto es como para optimizar. A lo mejor si tenemos una escena muy, muy grande, que no salga lo que está tan lejos, ¿sí? Igual en la parte cercana es lo mismo. Yo selecciono la cámara, me vengo a sus atributos y aquí tengo su plano más cercano y su plano más lejano. Y este plano más cercano lo puedo hacer más pequeño para poder visualizar, ¿sí? Por si estoy trabajando, a lo mejor me estoy acercando mucho a un cierto objeto, un botón o cosas muy pequeñitas que sí las podemos ver bien, pues, ¿sí? Si por alguna razón estamos en esa situación. También en cualquier momento yo, por ejemplo, aquí tengo ese botón, me parece bastante bien, lo puedo duplicar con control D y lo puedo a lo mejor empezar a rotar, ¿no? A lo mejor lo roto sobre Y en tal dirección, ¿no? Y lo roto y lo posiciono otra vez, ¿sí? Lo duplico, lo vuelvo a rotar 180 grados y lo posiciono. ¿Sí? Lo duplico, le pongo aquí a lo mejor menos 90 grados y lo posiciono. Y ahí ya tenemos esta sección, ¿no? Digo, podemos trabajar más o menos. También este borde, por ejemplo, yo les había dicho, lo podemos trabajar en este bordecillo de aquí, de esta misma cruz, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Solamente selecciono todos los ejes de esta cruz y presiono la tecla de bevel, ¿no? Ahora, la recomendación que yo les daría es, si nosotros estamos trabajando una distancia, por ejemplo, nótese más o menos la distancia que tenemos aquí del bevel, que sea unitario, ¿no? A toda la pieza, ¿no? Entonces aquí yo con el fraction puedo empezar a controlar cuál va a ser la separación de estas dos líneas, ¿no? A lo mejor ahí punto 2 o punto 15, algo así, se acerca mucho más, ¿no? A ambos objetos, pues, ¿sí? Y ya, si quito esta línea, nótese que este botoncillo de aquí se le conoce Wireframe on Shade, que es como para ver las líneas sobre la superficie, cómo está conformada la topología. Si yo se las quito, ya a lo mejor puedo apreciar mucho más, ¿no? Cómo se ve, nos da esa sensación de que está como redondeadito, pues. Y aún así estamos hablando de muy, muy baja topología porque realmente son dos líneas, ¿no? Lo que nos está dando ese efecto, pues, ¿sí?
Pero también otra cosa que yo les he comentado es siempre trabajen el detalle en relación con la distancia final de la cámara. Obviamente, si estamos haciendo este mega zoom, nótese cómo este pequeño botón está captando todo el tamaño de mi cámara. Obviamente, a lo mejor esos no van a ser las resoluciones finales, ¿no? O sea, no lo voy a ver así al final. A lo mejor el resultado final, salud, sería algo así, que tengo ahí todo el control se está viendo, ¿no? Y a esta distancia, ¿cómo se ven estos botones? Se ve redondeadito, se alcanza a ver bien el detalle, pues. Entonces, trabajen el detalle en relación, o sea, si ustedes ya conocen cuál va a ser la distancia del objeto con la cámara, qué mejor, ¿no? Si no lo sabemos, pues algo genérico, pues de todas formas algo así, este tipo de detalle es en baja resolución. Realmente no estoy metiéndole mucha geometría para poderle dar este redondeado, pues, ¿sí? Habíamos también platicado un poquito de texturas. Nótese aquí, por ejemplo, yo tengo esta otra sección. Aquí lo único que voy a hacer es reacomodar un poquito esta cruz. No sé, por alguna razón cambia un poquito aquí el diseño. Lo único que hago es volver a agarrar estos bordes de mi cruz y que machen con la posición que tiene aquí esta cruz, ¿no? El biselado que tiene aquí el mando, ¿no? ¿Sí? Eh, Aquí me faltó el biseladito, pero no pasa nada, ¿no? Solamente seleccionar aquí de manera muy, muy rápida. Y ya habíamos visto que el valor que le había funcionado bien era .15 o algo así, ¿no? ¿Sí? Ahora los botones, igual, ¿no? Yo puedo seleccionar, aquí puedo crear un nuevo cilindro, puedo posicionarlos, tal cual, es un vil cilindro, no tiene ninguna cosa, ningún elemento extra, solamente lo estoy ajustando, obviamente aquí el diseño que yo tengo, ¿no? Más o menos algo ahí puede funcionar. ¿Qué tan grueso va a ser este botón? También eso ya va a depender mucho si tenemos ahí no sé qué tanto debe de resaltar, pero algo ahí puede funcionar bien, ¿no? Lo que yo les había comentado es que la parte inferior que nunca se va a ver, la podemos borrar. Entonces, con tabulador yo puedo pintar selección y borro ahí esa parte, ¿no? Inferior. También nosotros podemos darle ese mismo biselado a este botón, a lo mejor .2 o .1. Si nosotros dejáramos la parte de abajo, pues estamos ahí malgastando recursos, pues, o sea, nunca se va a ver esa parte. O sea, si estamos 100% seguros que nunca se va a ver, no tiene razón de estar esa cara, pues, ¿sí? No hay necesidad, ¿sí? Eh, Digo, obviamente en este caso las caras son muy pequeñas, ¿no? Pero si eso lo empezamos a trabajar, o sea, si tenemos como esas buenas prácticas para todos los objetos, ya después a lo mejor pudiera ser significativo, ¿no? Supongamos que tenemos que modelar este cuarto, este salón de clases, pues son un montón de máquinas, un montón de sillas y etcétera, ¿no? Y digo, imaginemos en cualquier juego o en cualquier animación o algo, una sección que tenga varios objetos, ¿no? Si estamos optimizando cada uno, a lo mejor ya puede ser significativo, pues, ¿sí? Obviamente un solo objeto no pasa nada, ¿no? Tener caritas más o caritas menos no es la gran cosa, ¿no? Pero pues ahí también ya se ve, pues, qué tan bien estamos nosotros ahí, qué tan cómodos estamos ya con este proceso, ya estar optimizando ahí caritas y demás, ¿no? Aquí lo único que estoy haciendo es como que se sienta un poquito más redondeado este botón. Por eso solamente levanté ligeramente esta parte central. Y igual, con control D yo puedo duplicar este objeto, ¿no? Entonces solamente lo duplico, lo posiciono, duplico, lo muevo con la tecla W, ¿sí? Y otra cosa que habíamos platicado era ponerle texturas a estos botones. Yo les había dicho que nosotros pudiéramos, obviamente esto es un control como de PlayStation, puede ser de lo que sea, ¿no? Eh, pudiera ser cualquier objeto, ¿no? A cualquier objeto nosotros le podemos poner texturas, ¿sí? En este caso,
nótese que para ver los UVs, recordemos que los UVs son coordenadas que va a tener la textura, ¿sí? En relación con el objeto. Entonces, supongamos que es información que viene nata en los vértices de la misma geometría. Para poder ver los UVs de cada objeto, recordemos que tenemos este menú aquí central, que se le conoce, obviamente aquí se dice UV, ¿no? Y aquí la primera opción es ver su editor, que aquí nos va a desplegar cuáles son los UVs de cada uno de los objetos. Este objeto, nótese que había partido en relación a un cilindro y a una esfera, y aquí está pues lo que queda de esta sección. Y mientras más caras estemos extruyendo y demás, esas nuevas caras no están contempladas en el UV original. Por eso es que después tenemos que hacer un proceso de mapeo, ¿sí? De decirle, ok, esta textura debe de ir en tal lugar, ¿sí? Entonces tenemos que acomodar esas coordenadas que tiene la geometría de los UVs. En este caso, lo que yo les había comentado es que para ponerle una textura tan simple como es el color del botón, la figurita del botón, no pasa nada, ¿no? Aquí nosotros, un cilindro, el V del cilindro viene ya, todas las primitivas por defecto tienen sus UVs, ¿sí? Y como nosotros no hemos deformado este cilindro de una manera muy significativa, solamente cortamos la tapita de abajo, lo hicimos un poquito más angosto el cilindro, lo escalamos en el eje Y levantamos literal este vértice, o sea, no hicimos casi nada, no estamos creando nuevas caras, ¿sí? Entonces, todas estas caras están mapeadas, ¿sí? Porque no hemos creado nuevas caras a este cilindro. Entonces, aquí yo puedo ver visualmente qué parte del V le corresponde con qué parte de mi objeto, ¿sí? Por obviedad, esta es la parte superior y esta es la parte del cuerpo, la parte central. Aquí nosotros lo podemos ver, ¿no? Yo puedo seleccionar por ejemplo, hasta puedo seleccionar las caras individuales y esta cara le corresponde a esta sección, etcétera, ¿no? O sea, hay una correlación, obviamente, ¿no? Entonces, lo que yo pudiera hacer es descargar, en este caso, la textura de botones de este control, ¿sí? Que yo previamente ya lo había hecho, y puedo yo a estos 4 botones asignarles un material. Les voy a asignar un nuevo, digamos un fong, que es como un material ahí brilloso que nos da la sensación como si fuera plástico, por el tipo de brillo que tiene, pero puede ser cualquier material realmente, ¿no? Lo voy a renombrar para que no se llame fong 1, le voy a poner material, botones, y en la parte de color habíamos dicho aquí yo pudiera seleccionar qué color va a tener este material. Puede ser amarillo o lo que sea, ¿no? Pero yo no quiero un color, yo quiero una textura. ¿Qué textura? La textura de los botones que le corresponde. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Siempre que ustedes vean esta cuadrícula de blanco y negro, como esta cuadrícula de ajedrez, nos está indicando que nosotros podemos conectarle un nodo. Le podemos conectar algo, un elemento a este atributo. Estos son atributos, ¿sí? En este caso son atributos del material, ¿sí? Entonces, en el atributo de color yo le quiero conectar algo, le quiero conectar un nodo. ¿Qué nodo? Un nodo de un archivo, ¿sí? Entonces, ¿qué archivo es el que quiero? Aquí en esta carpetita solamente lo busco. En mi caso, creo que lo tenía en descargas o algo así. Aquí está, textura, botón. Sí, claramente aquí vemos, ¿no? El cuadrado, el triángulo, círculo y la X, ¿no? Que le corresponden. Entonces, ya lo cargué, pero no lo veo. ¿Por qué? Porque tengo que activarle texturas, que me esté mostrando las texturas del objeto. ¿Cómo lo hago? Presionando la tecla 6. O este botoncillo que yo veo aquí, que es activar texturas, este botón de aquí. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Solamente estoy viendo la parte como una sección del cuadrado. ¿Esto por qué era? Porque si yo abro los UVs, nótese que aquí yo ya tengo proyectada la textura, que yo la acabo de cargar, y aquí estoy viendo claramente dónde se encuentra el V de los objetos. En este caso, como era el mismo objeto, el mismo cilindro, digamos, solamente lo había duplicado, todos los Vs están en la misma posición, pero tengan en cuenta que los Vs es por geometría. Entonces es por eso que yo puedo hacer este tipo de proceso. Aun cuando tengan en cuenta algo, uno de los conceptos es la geometría. Eso está bastante claro. Yo puedo tener un cubo, una esfera, un cilindro, puedo tener 4 cilindros, 4 botones y son geometrías por separado. ¿Sí? Eso creo que no hay problema. El segundo concepto es el material. Nosotros podemos tener en este caso, cuando nosotros creamos cualquier objeto, se crea con un material por defecto que se le conoce como Lambert. Este Lambert no tiene brillo. Por eso es que le asignan este tipo de materiales, este material grisáceo que nosotros estamos viendo aquí. ¿Sí?
Nos sirve para modelar, nos está dando el sombreado y demás, nos da volumen, pero no tiene brillo. O sea, es un material muy ligerito para nosotros poder estar modelando. Y podemos nosotros crear tantos materiales como nosotros queramos, ¿sí? Yo, por ejemplo, en este caso, a estos 4 botones les asigné exactamente el mismo material, ¿sí? Pero pude haberle asignado a cada cilindro un material diferente, ¿sí? Otro concepto diferente también es la textura, ¿sí? La textura es en relación, en este caso, del material, ¿sí? Pero tengan en cuenta que nosotros, un objeto pudiera tener más de un material, ya lo hemos visto antes. Podemos nosotros asignarle diferentes materiales a diferentes caras, ¿sí? Dependiendo de las necesidades que tengamos del proyecto, nos pudiera funcionar o no, ya va a depender, ¿no? De qué queramos hacer. Pero para que sepan que se puede hacer, ¿no? Ahora, aun cuando nosotros tengamos exactamente la misma textura, el mismo material y la misma textura, nosotros podemos indicarle, como los UVs son independientes de cada objeto, o sea, cada geometría tiene sus propios UVs, entonces yo le puedo asignar la posición del V de la parte superior en un lado y del V de la parte inferior, de este otro botón abajo en otro lado, ¿sí? Entonces aquí estoy optimizando también ese aspecto, pues, porque yo solamente tengo un material extra y tengo una textura extra. Recuerden que en un proyecto de animación o de videojuegos, lo que sea, lo más pesado de un proyecto no es la geometría, son las texturas, porque estamos nosotros hablando de que cada textura pueden llegar a ser texturas de 4K y no solamente nosotros, no solo utilizamos una textura, lo vamos a platicar más adelante. En este caso, esta es la textura de color, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en un objeto, supongamos una mesa de madera, inmediatamente nosotros pensamos, ah, tiene una textura de madera, ¿sí? O lo que sea. Y eso sí es correcto, pero eso es solamente una de las texturas. Por lo general se utilizan como 4 o 5. Y que cada una nos sirve para configurar o para controlar el aspecto que va a tener de ciertas situaciones. Por ejemplo, un mapa de brillos para controlar dónde va a brillar, un mapa de relieve para controlar que se vea con más detalle o menos detalle, etcétera, etcétera, ¿no? Son muchos mapas y cada mapa estamos hablando de que pudieran ser hasta texturas de 4K. Y una textura de 4K ya pesa bastante. Ahora imagínense en una escena cuántos objetos no deben de estar. Supongamos en este mismo salón de clases, si todos estos objetos tienen que estar texturizados y estamos hablando a lo mejor que queremos hacer un render así súper realista, a lo mejor arquitectónico, por, no sé, algún recorrido virtual o yo qué sé, ¿no? Y tenemos texturas muy pesadas y tenemos un montón de objetos y cada objeto tiene un montón de texturas, tiene 3, 4 texturas, ahí es cuando empieza a pesar un montón el proyecto, ¿sí? Ahí esa es la problemática, ¿sí? En tiempo de render, sí, las luces también nos van a hacer, hay un cálculo, pero hay procesos también para optimizar, por ejemplo, estar bakeando luces y demás. Podemos nosotros hacer ciertos cálculos para estar optimizando tiempos de render, pues, ¿sí? Pero más adelante lo vamos a platicar. Entonces, en este caso, por ejemplo, sabemos que este botón le corresponde esta sección de aquí, que es el triángulo. ¿Cómo yo lo muevo? Botón derecho, suelto donde dice shell. Un shell a lo mejor otros autores, otros maestros les pueden decir islas de Vs o grupo de Vs. O sea, básicamente es toda una sección de Vs que están unidas, ¿sí? Entonces aquí yo tengo 2 shells. Tengo la parte superior, que es, digamos, son estas caras superiores de este botón, y esta otra sección, que esta corresponde a toda la parte lateral del botón, toda la parte del cuerpo, digamos, ¿sí? Ahora, la que más me importa a mí es la parte superior. Esta parte superior, ¿qué le voy a hacer? La voy a mover a la sección que le corresponde. Nótese que aquí, si yo lo muevo, claramente aquí estoy viendo, es un mapeo directamente, ¿no? Son coordenadas. Le estoy diciendo, ok, toma la información que está en esta parte de mi textura y despliégala en esta parte superior, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Que tome la mayor cantidad de esta sección. Entonces, solamente la muevo, la escalo. Son exactamente las mismas herramientas que hemos estado platicando. W, mover, E, rotar si necesitáramos rotar, R, escalar, ¿no? La parte inferior, como sabemos que el botón es completamente negro, la voy a poner en cualquier lugar que sea un color negro y lo voy a escalar de manera chiquita, pues, para que únicamente esté tomando ahí información negro, pues. Y me desentiendo ahí. ¿Y cómo se ve? Bastante aceptable. Tenemos ahí ese botoncillo, pues. Y solamente voy a repetir el mismo proceso en todos lados. En este caso, esta es la X, el botón de abajo. Entonces, suelto donde dice Shell, lo muevo con W y lo escalo con la tecla R.
a este shell, a esta isla, a este grupo de UVs, ¿sí? Como le queramos decir. Y esta parte del grupo, digamos el cuerpo de este botón de la X, lo pongo en cualquier lugar, en este caso en esta parte inferior, y la escalo un poco para que solamente esté tomando información del color negro de esta textura en específico. También pudiéramos borrarlo si quisiéramos. Igual, ahora esta parte de aquí, este es el botón rojo, el círculo. Entonces aquí selecciono este shell, lo posiciono y lo escalo. ¿Sí? Ahora, si lo borro, la cuestión aquí es esta. No me está mapeando el color. Sí lo puedo hacer, pero nótese que no me está dando ahí esa información. Entonces, si yo quiero aquí directamente aprovechar para que se vea negro, pues mejor solamente posiciono este shell aquí, ¿no? En esta parte inferior. Digo, pudiera hacer eso y pudiera darle otro material negro o cualquier cosa, no sé si se pudiera hacer eso que comentas, ¿no? Pero digo, aquí directamente pues solamente lo escalo un poquito para que esté mapeado, esté mapeando ahí un poco una sección de la parte negra, ¿no? Y me desentiendo, no me importa de dónde, ¿no? Solamente que agarre ahí color negro. Y de la parte de la derecha, de la izquierda aquí el cuadrado, ¿no? Shell, lo muevo, lo escalo, más o menos, no tiene que ser perfecto. E igual, esta parte inferior la posiciono en el centro y la escalo. ¿Sí? Va, perfecto. Entonces, apago la grabación y pasamos a dudas que tengan. ¿Sí?